Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me moleste que hoy juega la Sele. Triunfo importante de la selección Colombia. Victoria clave para asegurarse su paso a la siguiente fase, a la siguiente ronda, 16avos de final de esta Copa del Mundo. Y triunfo también para seguir alargando su buen presente y para mejorar sustancialmente con lo hecho el partido inmediatamente anterior ante la selección de Uzbekistán. Hoy la verdad que fue otra selección Colombia. Si me lo preguntan, en el primer cuarto de partido, porque ya ahora prácticamente los partidos hay que diseccionarlos en 4 partes. En el primer cuarto de partido la selección Colombia diría que mostró su mejor versión de lo que fueron los 90 minutos, todo el grueso de los 90 minutos. En esos primeros 25, 26 minutos, la selección Colombia mostró juego, mostró fluidez, mostró agresividad, mostró voracidad, querer llevárselo puesto, llevárselo por delante, tal como se esperaba de un combinado nacional que en este caso tenía que ir a buscar la clasificación ante República Democrática del Congo. Finalmente lo logró, 1-0, gol de Daniel Muñoz, que ya es su segundo gol en esta Copa del Mundo, goleador para la selección Colombia y que también termina siendo una alternativa más, termina siendo una rueda de auxilio más, no solo en defensa, sino también colaborando cuando la selección Colombia de buscar alternativas en el frente de ataque se trata. Gente, gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta en un comentario, se suscriben, activan la campanita y seguimos la conversación en los comentarios. ¿Qué les pareció esta selección Colombia? Esta producción futbolística del día de hoy, una producción futbolística que a la postre significó la clasificación a los 16avos de final de esta Copa del Mundo. Arrancamos. Una selección Colombia que ya bien lo decía, los primeros 20-25 minutos fue una selección arrolladora. Fue una selección que se llevó puesto el rival, una selección que sabía que tenía que demostrar desde el vamos, desde el arranque, y que tenía que mostrar la cara inmediatamente anterior, la del partido con Uzbekistán. Y de pronto no porque ante Uzbekistán se jugó horrible o feo, pero sí la selección Colombia en varios pasajes del partido dejó ciertas dudas, sobre todo una selección Colombia que terminó sufriendo un partido en un pasaje del partido, ya después se solucionó prácticamente con ese gol de Hamilton Campas en su momento, pero era una selección Colombia que ganaba por la mínima, una selección Colombia que en el trámite terminaba sufriendo más de lo que se lo esperaba. Bueno, esa responsabilidad tenía de cambiarla hoy. Esa cara que había dejado ante Uzbekistán, que si bien dejó 3 puntos valiosos, claves, sobre todo en cómo se está jugando este mundial, de alguna forma había que complementarlo con buen juego. Y la selección Colombia hoy, ante República Democrática del Congo, mostró buen juego, demostró buen fútbol, demostró buenas armas, demostró tener incluso esos automatismos que en algún momento le pedíamos en el medio campo. Lerma, el mismo Gustavo Puerta, más adelante James Rodríguez, que en los primeros 25 minutos también mostró su mejor versión. El mismo John Arias, el mismo Luis Díaz en los primeros 25 minutos. Y quizá el que desentonó de alguna forma dentro de toda esa ecuación fue Luis Javier Suárez, el delantero de la selección Colombia, que termina no encontrándose con su mejor versión, o por lo menos no le termina de dar buenos réditos a este combinado nacional. Pero dentro de ese contexto, la selección Colombia hizo su mejor partido, hizo su mejor cuarto de partido, que allí prácticamente le tiró el arco abajo al portero de República del Congo, que fue figura. Ya en los 10 minutos ya era figura, ya había atajado 2, ya había sacado una milagrosa con el taco, ya le había atajado una. Bueno, Daniel Muñoz también no terminó de definir una también bastante clara que tuvo y la mandó afuera, pegó en la red, en la parte que no suma de la red. La del fuera del lugar del mismo Daniel Muñoz. Fueron varias las situaciones de gol. Bueno, la del taco fue la más emblemática porque prácticamente Luis Díaz recorta hacia adentro, la típica de Luis Díaz, y mete el riendazo y prácticamente la pelota se mete por el medio de sus piernas y parecía que se pedía permiso de gol, pero ya con el taco, con el último recurso allí del Guayo, prácticamente el portero de
República Democrática del Congo termina por impedir, y así también estuvo impidiendo varias, no solamente el portero del Congo, sino también su defensa férrea, bastante escalonada, una defensa que le opuso de alguna forma cierto escollo a la selección Colombia, quizá no para que no la desbordara, porque la selección Colombia siempre encontró soluciones por banda izquierda, por banda derecha, cuando iba por los laterales encontraba muchas soluciones, pero cuando ya había que recortar hacia adentro, porque en definitiva los goles se hacen por el centro, y allí siempre se encontraba o un remate desviado o un jugador que se interponía entre la trayectoria de la pelota o el mismo portero, en este caso de República del Congo. Figurón, que prácticamente lo único que lo pudo doblegar o lo único que le pudo derrotar su valla fue ese remate de Daniel Muñoz en la segunda mitad, un remate que lo antecedió un desvío en un defensor. Pero ya vamos para allá. Pero vamos a quedarnos en esta primera parte de la selección Colombia, en el análisis. Yo creo que termina siendo una selección Colombia que después de ese parate, gente, el fútbol ya no es más lo que conocimos en algún momento. Sinceramente lo digo porque ese envión futbolístico, ese envión incluso hasta anímico que traía la selección Colombia, de saber que lo tenía contra un arco, de saber que lo tenía acorralado, arrinconado al Congo, y después llega ese minuto que para mí no es de ninguna hidratación, nada, es minuto de publicidad. Es minuto de publicidad, corta, basta y que minuto de hidratación, nada. Minuto de publicidad, que es para más nada que se lo he ideado toda esta gente que quiere dañar lo poco, el resto que queda del fútbol. Y después de eso fue un clic, porque claro, te desnaturaliza el partido, te desnaturaliza el fútbol, te desnaturaliza las acciones que se venían dando hasta entonces, te desnaturaliza el juego. Porque la selección Colombia era una selección Colombia arriba, que tenía arrinconado a sus rivales, que lo tenía contra las cuerdas, que el gol estaba al caer, que ya le habían anulado un gol, que ya Luis Díaz había rematado, que desbordaba por las bandas, que lo tenía ahí acorralado, y llega ese minuto de hidratación, entre muchas comillas, minuto de comerciales, y la selección Colombia saca el pie del acelerador, pero no porque lo decida sacar, es porque es natural. Cuando vas para adelante y lo tienes contra las cuerdas y te cortan el envión, pues es muy normal que caiga, es muy normal que se corte algo, que se corte ese ritmo futbolístico, se corta. Contrario, el Congo tomó un segundo aire, bajó un poco las tensiones y empezó a emparejar el partido. Y allí el Congo, digamos que de alguna forma también empezó a disputarle un poco, no las posibilidades, porque prácticamente que no llegó con peligro, entendido peligro como una ocasión clara, manifiesta de gol con el pórtico de Camilo Vargas, pero sí ya no empezó a ser tan sometido por el combinado nacional. Allí se acabó el primer tiempo y la verdad es que hasta ese momento todos, lo único que nos lamentábamos era que la selección Colombia no hubiese intercambiado por gol las 4 o 5 posibilidades claras, manifiestas de gol que tuvo el combinado nacional en los primeros 45 minutos. Hasta ese momento ese era el análisis. Nos falta puntería, nos falta efectividad, ¿qué le pasa a Suárez? Se tiene que enchufar más, tiene que estar más concentrado, tiene que meterse más, tiene que participar más del juego. Ese era el análisis hasta los primeros 45 minutos. Porque la selección Colombia tenía prácticamente el 70%, si no era más, de la posición de la pelota. Tenía la pelota, tenía el útil, hacía daño, llegaba con peligro, pero no lograba marcar. No lograba intercambiar o traducir en gol todo eso que generaba. Ese era el análisis de los primeros 45 minutos. La segunda mitad, creo que la segunda mitad también empezó con una Colombia protagonista, porque es que Colombia fue protagonista de todo el partido. Fue protagonista de todo el partido. En algún momento un poco más, en algún momento un poco menos, pero protagonista al fin. Era quien tenía la pelota. Y siempre, esto es una máxima del fútbol, el que tiene la pelota es el que dispone de ella, es el que dispone de las acciones y es el que puede llevar peligro. Es el que puede llevar peligro. Entonces, ese 0-0 en su momento era más por negligencia de Colombia, que no podía traducir en gol todo lo que estaba generando, y no ha sido una virtud tanto de Congo, que también se le valora que tiene un porterazo que prácticamente lo salvó todo el partido, una saga defensiva que en algún momento también estaba salvándole las papas,
pero que en definitiva la selección Colombia, de tanto ir, insistir, desbordar con Luis Díaz, insistir por otras alternativas como el mismo Arias, y ya después en los cambios que introdujo Néstor Lorenzo, donde también estuvo bien, allí también hay que hacerle esa anotación favorable para el timonel de la selección Colombia, porque mete a Quintero, y Quintero es el que termina dándole el pase o la habilitación de alguna forma a Daniel Muñoz para que este también intercambie esa posibilidad por gol. Entonces también le terminan saliendo los cambios. El recambio que utilizó la selección Colombia el día de hoy también le vino para bien. El ingreso de Córdoba, aunque quizá Córdoba no fuese que quedó mano a mano frente al portero, aunque quizá no fuese Córdoba que uno tiene que relacionar mucho más con la conversación del gol, creo que terminó también colaborando en ¿qué? En poner el cuerpo, en abrirse espacios, en generarle espacios también a sus compañeros, como el de Daniel Muñoz cuando hizo el gol, porque la habilitación es de Quintero hacia Córdoba. Córdoba pone bien su cuerpo, prácticamente que no toca la pelota, de hecho no toca la pelota, pero ese movimiento de obstruir el papel que pudo haber hecho el defensor de República Democrática del Congo derivó más bien en que la pelota le quedara franca a Daniel Muñoz y este de pierna izquierda se llenara el borde interno de gol para poder rematar en contra del pórtico de República Democrática del Congo y que este se desviara y bueno, entrara, que era lo que todos pedíamos, queríamos, anhelábamos en ese momento. Romper el celofán del 0-0, porque seguramente la selección a partir de ahí iba a tener no solamente el control del resultado, sino el control también del partido, que ya lo tenía, pero que le hacía falta eso, intercambiar una de esas opciones por gol. Le faltaba materializar, le faltaba dar la estocada final, le faltaba resolver el último pase, le tocaba resolver y allí se encontró con esa posibilidad de gol, la intercambió por gol y la selección Colombia, después de que se montó ahí en el marcador de ese 1-0, ahí empezó a tener más posibilidades. Ya el Congo quizá se le vieron un poco más de falencias defensivas porque naturalmente fue a buscar el partido y también dejaba espacios, dejaba resquicios y la selección Colombia intentó hacer daño por allí también. Otro gol anulado a Luis Díaz, después otro gol también anulado a Luis Díaz. Bueno, pero dentro de todo eso queda una reflexión. Dentro de todo esto que dejó este partido queda una reflexión que creo es por donde la selección Colombia debe apuntar si quiere lograr cosas importantes en este mundial. Esto es un mundial muy particular, donde seleccionados, entre comillas, menos favoritos o que gozan no de mucho reconocimiento, están haciendo grandes papeles, están haciendo grandes partidos para la medida de sus posibilidades. Entonces, dentro de ese contexto, si la selección Colombia se asume desde sus fortalezas, reconoce sus falencias o reconoce sus limitancias y hace ese balance bien entendido, creo que el combinado nacional está para lograr grandes cosas en esta cita orbital. Creo que lo puede hacer. Creo que puede medirse, por ejemplo, ante una Portugal, que es el partido subsiguiente, mirarla cara a cara, mirarla a los ojos, hacerle buen partido, sacarlo adelante y quedarse con el primer puesto de este grupo que va a ser importante luego para el devenir de cómo va a ser los 16avos, los octavos, los cuartos, las semis y la final. Ya eso lo veremos, eso lo dictará el tiempo, pero es sumamente importante para esta selección Colombia saber que ya está clasificada, saber que en este momento está primera en el grupo y saber que ante Portugal prácticamente le sirve el empate para conservar esa posición, le sirve medirse ante esta Portugal en este momento, medir el aceite, le sirve medir el aceite ahora con Portugal, mirarse a los ojos, repito, y sacarse el miedo de una vez por todas ante selecciones que parecen superiores desde las individualidades, superiores desde las figuras, superiores desde, no sé, el cartel. Es el momento de sacarse ese velo, de mirar a las personas cara a cara, en este caso al otro equipo cara a cara, a los ojos, mirárselo, sacarse ese temor. Es este el momento, es este el momento. Y creo que si la selección Colombia se concientiza de que son 8 partidos a tope, a full, donde no tiene que regalar nada, donde no puede ni pestañear un instante
y estar siempre metido y dar el todo por el todo, creo que el combinado nacional está para hacer historia en este mundial. Creo que lo puede hacer. Creo que lo puede hacer además porque es un mundial que ya ha dado grandes muestras de que a selecciones rimbombantes, selecciones que tienen figuras astronómicas, selecciones que se les ha complicado en algún momento de los pasajes del partido. No vamos muy lejos. Esta Portugal, en su salida con República del Congo, prácticamente dejó escapar 2 puntos que hoy lo tienen segundo en el grupo con respecto a Colombia. Y Colombia, a esa misma selección, hoy le pudo hacer tranquilamente 3 goles, si no eran más. Por poca resolución, hoy no fue la victoria un poco más amplia a favor del combinado nacional. Pero hoy esa selección Colombia, a la que Portugal perdió 2 puntos en la salida, en el estreno del grupo, hoy Colombia le ganó. Y Colombia también hizo los deberes ante Uzbekistán. Y ahora habrá que verse y medirse mano a mano, que es donde yo estoy apuntando, con Portugal y no perder la posibilidad de quedar primero del grupo. Y es un buen ensayo, es un buen examen que justo en la previa de los 16avos de final, esta selección Colombia demuestre ante este combinado de Portugal, con sus figuras, con sus jugadores, con lo que fuere, que está a la altura de la responsabilidad que le está demandando este mundial. Ese es el momento, Colombia, sí, es el momento. Hoy se clasificó, hoy se logró un buen resultado. Hoy ya podemos apoyar tranquilamente la cabeza en la almohada. Ahora, de aquí en más, hay que seguir redoblando esfuerzos, ser como lo dijo Daniel Muñoz, ser leones de presa, ir por la presa. Leones hambrientos de gloria, hambrientos de victoria, hambrientos de lograr cosas importantes con esta selección Colombia. Y yo creo que hoy se afloró un poco de ese aura. Ya por supuesto el plantel y los jugadores, cuerpo técnico además, también tendrán la responsabilidad de refrendarlo con el pasar de los días, con el pasar de los partidos, pero hoy como que en algún momento nos evocamos esos tiempos de la Copa América, de ese subcampeonato, no el resultado, pero sí de lo que se había generado con esa selección Colombia y esa sinergia, ese buen clima, ese momento bien entendido, positivo. Hoy creo que se vio en algún momento cuando le anularon los goles a Luis Díaz, cuando Luis Díaz desdoblaba, driblaba, se sacaba 2 de encima y remataba por gol, pero que eran goles que después, a la postre, pues, los invalidaron. Ahí como que se sentía una sinergia, como que la gente acompañó, el estadio todo amarillo, ahí en Guadalajara la gente acompañando a la selección Colombia, se sintió un momento bastante especial, la verdad es que sí, lo sintió uno que estaba a 200.000 kilómetros de distancia, ahora imagínense la gente que estaba allá en condición de presencial, estaban allí acompañando a la selección Colombia. Seguramente también lo sintieron bastante especial. Es el momento de que esta selección Colombia se ponga el traje con responsabilidad, mucha responsabilidad, porque ya sabemos lo que nos ha costado a lo largo de la historia en el tema de los mundiales tener cierto aire en la camiseta. Ya sabemos cómo nos ha ido. Entonces, tiempo de ponerse ese traje, pero con responsabilidad, saber lo que tenemos en juego y que esta selección Colombia siga refrendando lo que hasta ahora viene haciendo en este grupo K del mundial. Y de ahí para adelante, el tiempo, las llaves, los resultados dirán, pero que esta selección Colombia sin duda alguna hoy ha ganado en confianza, hoy ha ganado en fútbol, hoy ha ganado en juego, que también se le pide eso, porque el juego en definitiva es la base de lo que después vayas a desarrollar, y que esta selección Colombia se enfile de una vez por todas en que le restan 6 partidos, le quedan 6 partidos a tope. Le quedan 6 partidos. Junior, pero ya tú la estás dando finalista, la estás dando... Bueno, este mundial ya nos ha demostrado todas las sorpresas habidas y por haber. Todas. Y si esta selección Colombia, que junto a Argentina son las únicas 2 que han sacado la cara por Sudamérica, pues cómo no esperanzarse, cómo no llenarse de ilusión de que esta selección Colombia, de que este combinado nacional pueda sacar adelante un buen resultado, un buen caminar, un buen andar en esta Copa del Mundo 2026. Claro que sí se puede, claro que sí, claro que sí. Y esta selección Colombia creo que ha atravesado procesos previos, como el de Pekerman, el de Pekerman fue el emblemático, donde para un servidor la selección Colombia como que hizo clic en su historia con respecto a la mentalidad,
Creo que es la hora para que esta selección Colombia refrende eso y vaya por más. No se sacie. Que no, bueno, ya pasamos. Bueno, sí, le ganamos hipotéticamente a Portugal, nos quedamos con el grupo y bueno, ya. No. Ahora es cuando. Y los jugadores creo que lo saben, creo que lo han entendido. El cuerpo técnico también les ha sabido bajar ese mensaje, esa consigna. Y está bueno que se desarrolle y que esta selección Colombia siga creciendo de ahora en más. Es una felicidad, es una satisfacción, es una especie de tranquilidad, incluso saber que en 2 salidas, 2 victorias, prácticamente ya te llevaron a la siguiente ronda cuando hay selecciones de Sudamérica, incluso que son las pares nuestras, por decirlo de alguna forma, que hoy están penando por, no sé, resultados que todavía tienen que esperar, por ir a ganarle a España, por ejemplo, para poder esperanzarse en pasar a una siguiente ronda. Bueno, la selección Colombia y la selección Argentina están gozando de este buen presente, de este buen privilegio. Entonces que la selección Colombia también haga gala de ese buen momento que está atravesando y que termine consiguiendo cosas importantes en este mundial. Ojalá que sí. Gente, gracias por estar, gracias por seguir. Bueno, hoy hasta el muchacho este en Bumba, en Buluma, en Bulum, Lulum Bum Bum, como quiera que se llame, el hincha este característico de República Democrática del Congo ni siquiera pudo impedir la caída del pórtico de los congoleños. Bueno, que la selección Colombia también pudo sacar tajada de eso y lo que en un momento parecía ser como un embrujo, donde parecía que no entraba ninguna pelota, donde parecía que el gol no iba a llegar, ahí apareció Daniel Muñoz. Párrafo aparte para Daniel Muñoz. Qué jugador Daniel Muñoz, Qué jugador. Campeón con Crystal Palace. Llegó a un fútbol bastante demandante, bastante fuerte, bastante exigente, como es la Premier League, como es el fútbol inglés. Y estuvo a la altura, fue figura, fue campeón con ese equipo. Y no solamente eso, sino que ha seguido refrendando ese buen presente, ese buen momento con la selección Colombia. Futbolísticamente, es un tipo que no da ni una por perdida. Es el alma prácticamente de la defensa, sobre todo por banda derecha, por la salida. Termina siendo una rueda de auxilio también en ataque. Termina siendo un atacante más. Termina siendo un extremo más. Termina siendo incluso a veces hasta un volante más. Y ahí es donde uno se pone en perspectiva, por ejemplo, y mira esa Copa América, esa final con Argentina y uno dice, ¿cuánta falta nos hizo Daniel Muñoz en aquel momento? ¿Cuánta falta nos hizo? Bueno, en partidos como estos es donde uno termina cobrándole mucha más importancia de lo que es su presencia en este combinado nacional y que ha sido el jugador de la selección Colombia en este mundial. Ha sido prácticamente junto a Luis Díaz y por ahí también podemos incluir a Gustavo Puerta, que también ha sido otro de los destacados, y también podemos sumar allí también a John Arias, que también ha hecho actuaciones bastante destacadas con la selección Colombia en este mundial, los que han sacado la cara por el combinado patrio, los que han sacado la cara por este seleccionado cafetero, los que han sido los rostros prácticamente de los buenos rendimientos de la selección Colombia. Bacano que sean estos pelados que le sigan echando para adelante, que sigan demostrando, que ya hayan demostrado lo que demostraron en las temporadas. Luis Díaz, el mismo Daniel Muñoz, John Arias regresando a Sudamérica, pero también siendo importante. Que sigan demostrando, el mismo Gustavo Puerta, que se está ganando un lugar también en el fútbol europeo con Racing de España. Que sigan por esa senda, que seguramente van a ser los bastiones de esta selección Colombia y van a ser muy importantes en la consecución de alegrías, de éxitos para este combinado nacional. Gente, gracias por estar, gracias por seguir. Han sido buenos 3 puntos de la selección Colombia que lo depositan en los 16avos de final de esta Copa del Mundo. Dejen un comentario, ¿qué tal les pareció esta segunda presentación de la selección Colombia en este mundial? ¿Qué puntaje le dejan a este rendimiento? Déjenlo ahí en los comentarios. Ya saben, dejan un me gusta, se suscriben y seguimos la conversación en los comentarios. El sábado próximo se viene Portugal y claro que no le tenemos miedo. Claro que no le tenemos miedo, pero no es por subestimar, es por saber tener los pies en la tierra y saber lo que puede dar este equipo. Y sé que si nos quitamos ese velo del miedo, del temor o de estar un poco cohibidos quizás ante selecciones de un peso, de un vuelo futbolístico aceptable, creo que la selección Colombia está para ser protagonista en serio de este mundial. Gracias por estar, nos vemos a la próxima. Ha ganado Colombia y se ha clasificado a la siguiente fase de esta Copa del Mundo 2026.